eh, con muchas cosas que han estado pasando, que han estado sucediendo. Y gracias a Dios porque nos permite estar nuevamente compartiendo la palabra del Señor. Momentos en donde ya hay chicos que ingresaron a la preparatoria, ya hay por ahí, no sé, noticias para la facultad, qué sé yo. Pero el caso está en que se están moviendo las cosas en todo este tiempo. Y pues a nivel de iglesia, la próxima semana, con el favor de Dios, les voy a adelantar algo. Vamos a tener un culto de bautismos el sábado próximo, por la tarde, allá en las instalaciones de la Colonia Roma. Y hoy vamos a tomar como tema precisamente el bautismo. Pero no quiero que piensen los que ya se bautizaron, que son una gran mayoría, que bueno, es un tema ya visto y todo esto. Quiero que por favor también piensen un poquito en realmente todo lo que implica el bautismo. Entonces, vamos a estar sumergiéndonos en eso, bautizándonos en eso, valga la expresión, pero es importante que pongamos atención en todo esto. Les repito, el próximo sábado vamos a tener ese culto de bautismos. Si alguien no se ha bautizado y quiere hacerlo, por favor pónganse en contacto conmigo y lo hacemos. Y si alguien, como lo comenté también, ya se bautizó en alguna otra iglesia y quiere formalizar la membresía con nosotros, igual tenemos ya no es necesario que se metan al agua, pero sí firmamos por ahí una tarjeta que nos da una cierta, ¿cómo les digo?, formalidad al hecho de tener ya parte o formar parte de la membresía de la iglesia. En fin, les hago una pregunta. ¿Por qué el Señor Jesús, siendo completamente santo, decidió bautizarse? Y mis hermanos, si Él decidió hacerlo, ¿dónde estamos nosotros? ¿Sí? Quédense con eso para pensarlo. Ahora, desgraciadamente, también los bautismos a veces se han tomado simplemente como un rito, como algo que hay que cumplir, pero sin más compromiso, más que, sí, bueno, voy a hacerlo, a lo mejor porque mi mamá ya lo hizo, mi papá ya lo hizo, y no me queda otra más que también hacerlo, ¿no? No lo veamos como algo tradicional de ninguna manera. Esto es una resolución entre la persona y el Señor, y punto. Ni hay ninguna obligación de ningún lado. La única cosa que hay que hacer es que en nuestro corazón debe existir ese deseo de obedecer al Señor. Nada más. Así que tengamos todo esto en cuenta. Hoy vamos a dar un paseo por el tema de los bautismos. Quién sí, quién no, por qué no, etcétera, etcétera. E ir caminando, les digo, en esa idea, de tal manera que podamos ver de una manera general, sí, el hecho de decir el tema del bautismo. Pero insisto, vamos a ver esto del bautismo como un compromiso, porque eso es lo que es, un compromiso eterno con el Señor. Así de sencillo. Para empezar, podemos recordar, o más bien no recordar, sino saber que en alguna iglesia anteriormente me llevaron y me bautizaron cuando tenía, no sé, 1 año, 3 meses, 5 meses, cosas así. ¿Y qué te hacen? Te avientan un chorrito de agua en la cabeza y con eso ya te dan por sentado. Ni cuenta te diste que te estabas bautizando. Por ahí el salmista Ricardo Arjona lo menciona hace muchos años. En Dios es verbo, no sustantivo. Y no hay, en el sentido bíblico, el hecho de bautizarse, la palabra bautizo significa sumergir, meterlo totalmente dentro del líquido. Si en aquellos años para teñir una tela, la bautizaban, la sumergían totalmente en el tinte, totalmente. Bien, el bautizo, bíblicamente hablando, es eso, sumergirnos. Si alguien ya ha estado en un bautizo, si alguien ya se bautizó, recuerda cuál era la situación, ¿no? Te sumergen totalmente en el agua. Dependiendo del nivel del agua, dependiendo de dónde estés, en unos lugares es más fácil, en otros lugares es un poquito más complicado. Les he compartido que en la penitenciaría hemos hecho bautismos, hemos hecho cultos de bautismos, y por las limitaciones que nos dan, tenemos que meter una alberquita
pues ¿qué serán? Unos 30 centímetros como mucho. Y luego lo llenan a golpe de botes de 20 litros y ahí van los muchachos llenando todo eso. Obviamente para poder sumergirlos totalmente, ¿qué hacemos? Bueno, el hermano se sienta, ya dentro del agua, se sienta y nosotros estamos de rodillas ahí con ellos. De tal manera que cuando es el bautizo, lo acuestas literalmente en el agua. De tal modo que todo queda sumergido. Hay algunos panzoncitos que el ombligo queda de fuera, pues también lo sumes. Bendito sea Dios. Nos damos iba a decir mañas, pero mejor habilidades, para poder resolver las cosas. En alguna ocasión me platican, eso no me tocó, que lo hicieron en un tambor de 200 litros. La persona se mete y como sea, ¡fum!, en vertical, si ustedes quieran, pero se sume. Son las necesidades propias de los lugares. Nosotros tenemos una pequeña alberquita que tenemos y lo ponemos ahí en la iglesia y ahí hacemos los bautismos. Me ha tocado el privilegio de ayudarle al pastor Sergio en estos eventos y he tenido el privilegio de que ya muchos de aquí me ha tocado ser el que los bautice y eso es una gran, gran bendición. Particularmente a mí me tocó hacerlo, esto fue en el primer sábado de febrero del 2005. En aquel entonces, ya en la iglesia, Dios está aquí, nos hacían el favor de prestarnos el bautisterio, una iglesia que está en la Colonia Obrera, se me va el nombre, en la Colonia Obrera, ahí por Cintermex, estaba haciendo un frillazo bárbaro y pues llevas tu ropa y todo eso, ¿verdad? Y en el cuartito donde nos dieron para cambiarnos, pues ahí pones todas tus cosas. Resulta que puse todo eso en un banquito donde me cambié y me preparé para eso. Sales del agua, obviamente totalmente mojado, con tu toalla y todo eso, vas y te sientas en el banquito para secarte. El problema es que en el banquito yo dejé la ropa. La mojé totalmente, suéter, camisa, todo. Y entonces salí nada más con mi camisita de manga corta y estaba... Normalmente se hace un evento, una cena, algo, un convivio, vamos. No, le dije a mi esposa, vámonos porque está bastante fresco. Les sugiero, bueno, ahorita este tiempo va a ser de calor, pero no se sienten en su ropa, ¿verdad? Tengan cuidado cuando lo vayan a hacer. Asegúrense de que su ropa la pongan en otro lado y luego ya se hacen todo el secado. Bien. El bautizo no es echándote agua, el bautizo no es haciendo una aspersión de agua en tu cara. El bautizo es sumergirte totalmente, totalmente. ¿Qué necesitamos para bautizarnos? Bueno, vayan por favor al Evangelio de Marcos, no está en la presentación. Marcos, si quieres déjalo mi hermano, no lo pongas. Busquen en sus Biblias, por favor, Marcos capítulo 1, el verso 15. Cuando lo tengan me dicen amén, por favor. Fíjense bien lo que dice ahí. En el Evangelio de Marcos, aquí no vemos a un Jesús bebé, no vemos a un nacimiento de Jesús, no vemos una genealogía de Jesús, vemos que entra de lleno y vemos a un Jesús adulto, donde las primeras palabras del Señor están en este versículo. A pesar de que cuenta ya varias cosas el evangelista acerca de Jesús, no hay palabras hasta este momento dichas del propio Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y luego, arrepentíos y creed en el Evangelio. Esas son las primeras palabras referidas en el Evangelio de Marcos que el propio Señor Jesús las dice. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Pero si yo soy una buena persona, ¿de qué me voy a arrepentir? ¿Y arrepentirme para qué? ¿Qué gano yo con eso? Jesús entra y entra con todo, inmediatamente. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. ¿Cuál Evangelio? Obviamente el de Él. Hasta este momento apenas iba a empezar el Señor con esa labor y con ese ministerio. Y ya está dando la pauta.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Primero que nada, ponernos a cuentas con el Señor. ¿Cómo están las cosas con Él? ¿Lo reconoces como tu Señor y Salvador? ¿Cuál es la situación que estás viviendo? Entendamos esto, mis hermanos. El bautismo por sí mismo no salva. Para nada. Si tú ya recibiste al Señor, si tú ya reconociste a Jesús como tu Señor y Salvador, tú eres una persona que es salva. El bautizo no tiene nada que ver con la salvación del alma. Absolutamente nada. El bautismo es una declaración del creyente para con el mundo. He muerto a mi vida pasada. Eso es lo que simboliza el hecho de que te metan en el agua. He muerto a mi vida anterior y cuando sales de ahí, he resucitado para el Señor. Y nuestra vida en ese sentido está comprometida con Él. Es un simbolismo totalmente. Es un simbolismo. Pero es un simbolismo que el propio Señor Jesús nos dice que hagamos y que cumplamos. Y vamos viendo en la primera diapositiva, mi hermano, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué como iglesia lo hacemos? Porque es la misión de la iglesia. Porque es el deber ser de una iglesia cristiana. En Mateo capítulo 28, les voy a leer, están las referencias del 18 al 20, les voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y luego viene esto. Por lo tanto, y viene una instrucción muy precisa, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes, ¿cuándo? Siempre, hasta el fin de los tiempos. Qué promesa tan hermosa. Y tengan, dice, por seguro esto, que estoy con ustedes siempre. Ese es el deber ser de una iglesia cristiana. Esa es la misión de la iglesia. El hecho de que es parte de este proceso de hacer discípulos. Es una orden de parte del Señor. Lo conocemos esta parte como la Gran Comisión. Vayan y hagan discípulos. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Es la Gran Comisión y aprovecho para mencionarles, en las semanas 3 y 4 de este mes de julio, vamos a tener 4 eventos evangelísticos, enfocados a los niños, sí. 2 en la tercera semana, que van a ser en las plazas de aquí en San Nicolás, ahí en Los Naranjos, donde lo hemos hecho últimamente, y en la placita que está atrás del ESMAR, que está por esta misma calle hacia, ¿qué serán? Unas 4 o 5 cuadras, por ahí. El martes, no recuerdo los números, martes y jueves van a ser. Martes 21 y jueves 23. Y en Escobedo van a ser el martes 28 y jueves 30. En unas plazas que también ya están definidas y les vamos a compartir por ahí. A través del chat por ahí les compartimos la hermana Caro, que es la que está al frente en el tema de este ministerio de los niños. Nos hizo una invitación para formar parte de este equipo. Nadie sobraría, mis hermanos. Todos hacemos falta en este trabajo. Así es de que, si gustan ponerse de acuerdo, la hermana Caro, la hermana Marilú, el hermano Eberto, ¿dónde está? Eberto, el hermano Jorge están por ahí a la disposición. Seguramente hay algo que podemos hacer, hay algo en lo que podemos ayudar. Verso 19, lo repito. Por lo tanto, ¿qué dice? Espérense ahí en el templo. Vayan, dice. Vayan a la plaza. Vayan a todos lados. Vayan y hagan discípulos. ¿De dónde? No, pues nada más de aquí de San Nicolás, porque los de Escobedo. No. Vayan y hagan discípulos de todos lados. O sea, de todos lados. No nos vamos a limitar nada más a ciertas personas, no, todas. Dice, discípulos de todas las naciones. Y luego bautizándolas. ¿Cómo? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así es como están las cosas. Pero luego viene un proceso, les digo. Verso 20. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Discipular, mis hermanos. Y tenemos aquí
varias cosas. Les voy a adelantar también algo. Mis hermanos, estamos ya en el proceso de que con el favor de Dios, en el orden de unas, ¿qué serán? 8, 10 semanas, 12 semanas como mucho espero, que tengamos ya 2 cultos en la mañana aquí, además del tercero. ¿Sí? Van a ser 2 cultos. Las horas todavía no están determinadas, pero vamos a suponer que sea el primero a las 9 de la mañana. Y bien padre, me voy a levantar bien temprano el domingo para venir. Qué emoción. No veo a la gente levantando la mano. Luego vamos a tener una hora, por ahí de entre las 11 y las 12, y vamos a tener clases del Instituto Bíblico. Clases que van a enfocarse, por un lado, a nuevos creyentes. Lo conocemos como mis primeros pasos en Jesús. Y también otro curso que probablemente vaya a ser paso a paso por el Antiguo Testamento, para personas que ya llevan un conocimiento. Y vamos a ir caminando en ese proceso. Discipulado, mis hermanos. Dice el Señor, enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos. ¿Cómo lo hacemos? A través de diversos cursos. A través de los grupos Conexión. Si no están en un grupo Conexión, los animo otra vez a que se metan en un grupo. Ya los hermanos, tanto de mi hermano Jorge como mi hermano Eberto, ya van a multiplicarse porque ya son muchísimos. Veo que las fotografías de sus eventos aquí ya no caben. Ya a veces hay más que nosotros. No es envidia, mi hermano. Pero es importante que nos pongamos atención y que multipliquemos ese grupo. Necesitamos más líderes, más maestros. Necesitamos gente que levante la mano y que diga, yo le entro. Necesitamos trabajar en todo ese aspecto. Si necesitamos discipular, obviamente necesitamos maestros que hagan esa labor. Muy bien, mis hermanos. Y esto les digo, no es algo que se le puso a la iglesia, no es algo que se le puso al pastor. Es una orden de parte del Señor. Es una instrucción muy precisa de parte del Señor. Bien. ¿Cómo empezamos con el tema del bautismo? Bueno, el bautismo comienza con una decisión de fe. De parte de la persona. Cada uno de nosotros debe de tomar esa decisión. Pero fíjense lo que dice en Marcos 16, en la primera parte del verso 16. Ahí está en la Nueva Traducción Viviente. El que creyere y fuere bautizado, ¿qué dice? Será salvo. Alguien que me lo lea completito ese versículo, por favor, aunque sea en la Reina Valera. Mi hermana Ileana se aceleró. Venga, mi hermana. Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Wow. Gracias. Pero fíjense cómo dice esa segunda parte. Dice nada más el que creyere, el que no creyere. No dice el que no sea bautizado. Ojo con eso. Por eso es importante. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Las dos cosas no te salvan, la suma de las dos. La segunda parte lo define muy bien. Dice, el que no creyere será condenado. No dice que no sea bautizado, no importa. El creer es importante. Es lo más importante. Cuando yo deposito mi confianza en el Señor Jesús, viene todo ese cambio y todo ese proceso que inicia una transformación en la vida de cada uno de nosotros. Mientras no estés en eso, por más que quieras, no arrancas. Por más que quieras. Puedes hacerlo a tu modo, puedes hacerlo a tu estilo, pero la verdad es que lo primero que necesitamos es y a lo mejor la palabra no es la adecuada o la herramienta no es la adecuada, pero es el gatillo que dispara todo. Que hace la explosión en todos los sentidos. Tampoco le tengamos miedo a esas expresiones, ¿no? ¿Sí saben, por ejemplo, la palabra dinamita, de dónde viene? ¿Han escuchado la palabra dunamis? ¿A qué se refiere, mis hermanos, cuando hablamos de dunamis? Es el poder del Espíritu Santo. De ahí viene de lo de dinamita, curiosamente. Es poder explosivo. Debemos de tener en cuenta, mis hermanos, todo el poder que hay en nosotros a través de tener ese simple reconocimiento y en esa humildad de decir, Señor, aquí estoy. Me pongo a tu disposición. Cuando hacemos eso,
abrimos la puerta a un mundo totalmente nuevo, con situaciones totalmente nuevas, e insisto, como muchas veces lo he dicho, no quiere decir que vas a dejar de tener problemas, no. Incluso a lo mejor en algunos casos vas a tener más problemas. Prepárate también para eso. Prepárate. Pero el proceso siempre es así. Hay un orden en esto. Escuchar, creer, arrepentirse y bautizarse. En ese sentido debemos de caminar para poder pasar por todas estas etapas. Ahora, una vez que decides eso y que lo piensas y bueno, sí, me voy a meter al agua. ¿Sabes una cosa? El agua no cambia el corazón. He conocido a muchos hermanos, hermanas que desgraciadamente se han bautizado y no pasó nada. No hubo nada. Y ahí están. Sí, lo hicieron, sí, lo que ustedes quieran, pero realmente, ¿dónde estaba esa creencia y dónde quedó ese compromiso con el Señor? El corazón transformado, mis hermanos, es el que decide entrar al agua. Es el que decide darle una declaración pública al mundo de decir, yo soy del Señor. Porque eso es lo que es el bautizo. Es una declaración, totalmente. Les preguntaba en un principio, ¿por qué el Señor Jesús, siendo un hombre justo, una persona justa, un hombre santo, un hombre que no pecó, ¿por qué tenía que hacer esto? ¿Por qué tuvo que hacerlo? Bueno, Jesús convirtió el bautismo, mis hermanos, en un acto de obediencia. Cuando leemos aquí, síganme con su vista, por favor, Mateo capítulo 3, los versos 13 al 15, dice, luego Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara. Juan el Bautista. Pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Yo soy el que necesita que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Jesús le dijo, así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Fíjense la sumisión de Jesús, a cumplir con la voluntad del Padre. ¿Tenía que hacerlo? No. ¿Para qué lo hizo? Para que tú y yo lo viéramos como ejemplo. Para que tú y yo nos diéramos cuenta de que si el Maestro lo hace, yo lo tengo que hacer. Para que quedara el hecho sentado de que finalmente todo hay que hacerlo para obedecer al Padre, para iniciar un ministerio, para darnos ejemplo de vida. Si Él lo obedeció, les digo, mi mamá decía, pues si lo hace el pan de huevo, pues imagínate la semita de huevo lo que tiene que hacer. Tiene que seguirlo. Tiene que ser ese ejemplo. Tienes que buscarlo en todo ese sentido. Alguien que me ayude con 1 de Pedro 2:22, por favor. Si lo tienen por allá del fondo. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 22. Amén. ¿Está hablando Pedro acerca de quién? De Jesús. ¿Lo quiere decir de nuevo, mi hermana? El cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Eso es. Y aún así, decide meterse al agua. ¿Para qué? Para cumplir con lo que Dios Padre exige o pide. En Hebreos 4:15 encontramos otra referencia. Monse, ¿nos lo puedes leer, por favor? Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero sin pecado. Pero sin pecado. Tuvo una vida limpia. Tuvo una vida pura el Señor Jesús. Tranquilamente pudo haber dicho, oye, yo no necesito de eso. Yo no tengo por qué meterme al agua. Pero lo hizo. Lo hizo, insisto, para dejarnos un ejemplo. Y así podemos encontrar cualquier cantidad de referencias en todo esto. El apóstol Pablo nos habla de una manera preciosa y lo podemos encontrar en Mateo capítulo 6. Fíjense cómo la relación que hace el apóstol Pablo y cómo ves todas estas imágenes en todo esto. Es un poquito largo el pasaje,
Mateo capítulo 6, los versos 3 al 13. En la pantalla está la Nueva Traducción Viviente, pero ustedes tienen a la mano la Reina Valera. Dice, escúchenme por favor. ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Recalco esto, dice, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Dado que fuimos unidos a Él en su muerte, también seremos resucitados como Él. Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado. Pues cuando morimos con Cristo, fuimos liberados del poder del pecado. Y dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Estamos seguros de eso, porque Cristo fue levantado de los muertos y nunca más volverá a morir. La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él. Cuando Él murió, murió una sola vez, a fin de quebrar el poder del pecado. Pero ahora que Él vive, vive para la gloria de Dios. Y así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos. Recalco otra vez esto. Entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos, pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. Amén. Amén. El bautismo representa morir y resucitar en Cristo. Les digo, en ese sumergir en el agua, es una forma de decir, estoy muriendo a mi vida pasada. Mateo capítulo 6, los versos 3 al 13. ¿No? Perdón, entonces me confundí. Romanos, perdón. Es Romanos, discúlpenme. No lleguen a los 70 años, por favor. Tampoco digo que se mueran, brínquenselos. Bien. Esto, mis hermanos, esto que nos está diciendo acerca del bautismo en la Biblia, no es magia. No es buenos deseos. Es un compromiso que hacemos. Es una decisión que tomamos en base a todo lo que hemos conocido acerca del Señor. ¿Qué ha hecho Dios en ti, en tu vida? ¿Qué has hecho con tu vida? ¿Vale la pena lo que estás viviendo? ¿Vale la pena lo que está pasando? Lo que acabamos de leer dice que el pecado ya no gobierna en nosotros. ¿Y por qué seguimos, perdón por mi palabra tan coloquial, metiendo las patas? No somos perfectos y seguimos cometiendo errores. Pero en ese caminar, vamos en ese, quizá poco a poco, espiritualmente hablando, creciendo. A veces dando un traspié, a veces cayendo, pero siempre el Señor ahí a la mano, rescatándote, levantándote, sacándote del lugar donde estás y llevándote siempre a un lugar mejor. Hay que entender, les digo que parte de lo que es el tema del bautismo, es una forma de decirle al mundo y de gritarle al mundo que ya no eres parte del mundo, pero sigues estando en el mundo. Que nos quede bien claro, mis hermanos, no podemos, nadie puede vivir una vida nueva mientras sigue abrazando su vieja naturaleza. Mientras tu egoísmo siga vivo, mientras tus deseos sigan vivos, mientras lo que tú quieres por encima de lo de Dios esté gobernando tu vida. Puedo decir que soy muchas cosas, pero si no soy congruente con lo que estoy diciendo, no dejo de ser como esa campana que habla el apóstol Pablo en 1 Corintios 13, ¿no? Como esa campana que no resuena, que nomás está ahí sin badajo, no sirve para nada.
¿Por qué? Porque no hay amor. Y es el amor de Dios lo que nos hace diferentes en todos los sentidos. Totalmente. Bien, les decía, el bautismo es un testimonio público. Se supone, mis hermanos, que hay cristianos que están en la secreta. Dicen que son cristianos, pero nadie sabe que son cristianos. Y a veces le preguntas, oye, ¿qué onda contigo? Dijo, no, es que soy en la secreta. Y ahí me quedo. Pero la verdad es que como cristianos debemos de gritarle a todo el mundo. Debemos de decirle, esto es lo que soy. Esta es mi vida nueva totalmente. Con temas de fútbol me llamó mucho la atención que Santi Jiménez, no sé si sea cristiano o no, pero está publicando muchas cosas en cuestiones bíblicas, dándole la gloria al Señor. Y eso es fabuloso, que una persona con esa fama, porque se le conoce por lo mismo, empieza a divulgar una serie de referencias bíblicas. El impacto debe ser mayor, ¿no? Y más de uno ha de haber dicho, ¿y este? Y gracias a Dios por eso, porque hay personas incluso dentro de este equipo que están levantando el estandarte. Y que si es cristiano, que les digo, no tengo la referencia, estoy casi seguro que sí, pero que levanta la mano y dice, aquí estoy. Y desde aquí estoy cuidando la brecha. El bautismo, mis hermanos, se hace un testimonio público. En Hechos capítulo 8, los versos del 34 al 39, aquí encontramos el pasaje aquel donde va aquella persona, el etíope, en un carruaje, y recibe Felipe la instrucción de parte del Espíritu y se lo lleva y le dice, ponte a un lado. Lo leo para estar en esa misma idea. El eunuco le preguntó a Felipe, dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Entonces, comenzando con esa misma porción de la Escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Mientras iban juntos llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, mira, allí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. ¿Qué estaba haciendo el eunuco cuando se acercó ahí Felipe? Estaba leyendo las Escrituras. Hay una pregunta que le hace Felipe y le dice, ¿pero lo entiendes? Y la persona le dice, pero ¿y cómo he de entenderlo si no hay nadie que me lo explique? Y dice aquí la palabra. Entonces, comenzando con esa misma porción de la Escritura, Felipe dice, le habló. Le habló. Cuando vayamos a compartir, mis hermanos, a veces decimos, no, es que mi testimonio va a hablar por mí. No, abre la boca, mi hermano. Compártele. Sí, les digo, el testimonio tiene que ser congruente con la vida de lo que decimos de la palabra. Pero es importante que abramos la boca y que compartamos la palabra. Y sale la pregunta de esta persona del etíope, dice, mira, ahí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Nada. Se paran, se meten al agua, lo bautizan y siguen adelante el camino. Uno por un lado y el otro por el otro. Es una declaración pública, mis hermanos. Esto no lo hizo en secreto. No le dijo, ¿sabes qué? Hasta que todo el mundo se vaya, deja que nadie esté aquí alrededor. No. Aquí, vamos a hacerlo. Cuando lo hacemos, estoy seguro que eso es en todas las iglesias, me ha tocado en varias iglesias, es algo público, es una fiesta para nosotros como cristianos. Literalmente es una fiesta. Hay mucha alegría en todo esto. Pero fíjense lo que implicaba en aquel entonces y hoy en algunos lugares. ¿Qué implica que seas bautizado? ¿Qué implica que tú digas, yo quiero ser bautizado? En aquel entonces había rechazo, no de la familia, de la sociedad en general. Había un rechazo. En algunos casos había persecución. Y en algunos casos la persecución llegaba hasta la muerte. Hoy todavía en este México lindo y querido hay lugares en donde los cristianos están siendo hostilizados. Simple y sencillamente porque son cristianos. En pueblitos del sureste, en lugares en donde pensamos que no pasa nada, no, sí pasa.
Nosotros tenemos la gran libertad aquí de traer la Biblia en el brazo y no pasa nada. Te subes al metro, te subes al camión, andas con tu Biblia, la puedes leer y no pasa nada. Pero esa misma Biblia, que muchos dicen que está lleno de fábulas y llenos de mitos y no sé qué tantas cosas, si tú vas a ciertos países y te ven con una Biblia, te meten a la cárcel mínimo. Te sacan del país. O te ejecutan. ¿Por qué? Algo tiene esa palabra, algo pasa con esa palabra, que no permanece así sin nada más. Ojo con eso. Veo que hay camisetas verdes por todos lados hoy. Bueno, hay algunas piratas. ¿Qué nos dice esa camiseta? ¿De qué país son? Y a pesar de ser de diferentes edades, de diferentes sexos, de diferentes condiciones políticas, qué sé yo, todos se identifican como mexicanos. Nosotros en el bautismo, mis hermanos, nos estamos poniendo una bandera que dice: yo soy de Cristo. Yo soy del Señor. Y me voy a comportar como tal, y ese es mi compromiso. Me voy a comportar como el Maestro me está diciendo que me comporte. Voy a vivir una vida como el Maestro me está enseñando a hacerlo. Voy a ser esa persona que el Señor quiere que sea. Mis hermanos, finalmente en esto, quien no tiene temor de seguir a Cristo delante de los hombres, va a gritar como los niños: soy cristiano. Soy cristiano. Y voy a vivir conforme a las lecciones de mi Señor. Y tengamos en cuenta algo, que el bautismo no es el final, no, al contrario, es el comienzo de una etapa. En Hechos, y espero que estén bien, mi hermana quiere checarlo por favor, Hechos 2, del 41 al 47. En esta parte vamos a encontrar algo muy padre. La Nueva Traducción Viviente, escuchen por favor. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día. ¿Cómo? ¿Cuántos? 3,000 personas, santo Dios. ¿En qué alberca los metió? Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles. ¿Cuántos creyentes? Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y a la oración. Por cierto, hoy es domingo 5, sí, ¿verdad? El próximo domingo 12 vamos a tener la cena del Señor. Así es de que prepárense para el próximo domingo. Yo también quiero ir allá. Está bueno el ambiente. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos, y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y las compartían, y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Los que iban siendo salvos. Verso 42, déjenme repetirlo por favor. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. ¿Lo hacemos aquí, mis hermanos? Sí. Sí. En los grupos Conexión tenemos ese tiempo fraternal, ese tiempo en donde compartimos la comida, vivimos en ese momento, oramos y por supuesto, estamos estudiando la palabra. La cena es el postre, por así decirlo, del alimento espiritual.
Pero todo es así. En el grupo de nosotros lo hacemos una vez al mes en la casa de alguno de nosotros. Mis hermanos Eberto y Jorge se reúnen aquí al menos 2 veces por mes. Sí, ¿verdad? ¿Todo el mes? Órale, todo el mes. Estamos invitados todos. Martes y jueves. El martes se reúnen todos los martes aquí. ¿Y el jueves? Una vez al mes. Nosotros también lo hacemos una vez al mes, pero en las casas de alguno de nosotros. A mi hermana Gina le toca esta próxima ocasión. ¿Invitamos a todos, mi hermana? No, ¿verdad? No. El caso está en que cumplimos con lo que la palabra dice. Y los invito, por eso les digo, los invito a que formen parte de un grupo Conexión. Un grupo en donde puedan reunirse. En ese pequeño grupo se comparten cosas, como les digo yo en el grupo, lo que se dice en el grupo, se queda en el grupo. Ni siquiera es un nivel tan íntimo que solamente en el grupo se conocen ciertas cosas. Nos vamos más allá en esa intimidad y nos mantenemos firmes en eso. El bautismo, mis hermanos, no es el final, es el comienzo de una nueva vida, en todos los sentidos, en todos los sentidos. Formas parte de una familia extendida, mi hermano. Y por eso nos decimos hermanos, porque somos hijos de Dios. Ahora, ¿todos son hijos de Dios? No. ¿Todos somos criaturas de Dios? Sí, todos. Juan 1:12. Alguien que me lea Juan 1:12, por favor, mi hermana. A todos los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahí vamos. Entonces, formamos parte de una familia y les digo, y por eso nos decimos hermano, hermana, no por fastidiarnos. A veces uno de mis hermanos me dice, es que yo soy tu hermano de sangre. Sí, pero tengo otros hermanos. Y son más allá, son mis hermanos en el espíritu. Así es de que, ¿qué quieres que haga? ¿Qué viene con todo esto, mis hermanos? Viene un cambio en nuestra vida. La humildad para aprender. La humildad para servir. La humildad para crecer. Para congregarse. Para discipular. Y para perseverar en todo esto. Los sábados tenemos aquí en las reuniones en las mañanas con los niños y los adolescentes. Recientemente tuvieron su ceremonia en donde los niños pasaron a adolescentes y algunos adolescentes pasaron a los jóvenes. Bendito sea Dios, y van caminando. Y las maestras están haciendo una gran labor en ese sentido. Todos van caminando. Pero mis hermanos, en el bautismo a lo mejor nos acordamos, yo no me acuerdo del número del día, me acuerdo que fue el primer sábado de febrero del 2005. Hay personas, y honestamente, y perdónenme, pero yo no me acuerdo del día en que reconocí a Jesús como mi Señor y Salvador. Y lo reconozco con un poco de vergüenza. Pero hay personas que te dicen, yo el día tal, de tal año, hice esto. ¡Wow! Fantástico. No sé ustedes. O si se acuerdan del día de su bautismo. Son fechas que son trascendentales en la vida cristiana. Pero es importante, mi hermano, que no pensemos que nada más salimos de la alberca y ya, salimos del agua y todo pasó, ya. ¿Qué hacemos cuando salimos del agua? Vamos y nos sentamos en nuestra ropa. No. Vamos y nos secamos. Nos secamos completamente, ya te liberaste del agua que estaba ahí en la alberca, te cambias tu ropa, etcétera, etcétera, y ya. No. Acabas de dar un paso trascendental. El hecho de salir de la alberca, al salir del agua, y decirle al Señor, soy tuyo, en una manera pública, de decirle, soy tuyo, Señor, y se lo digo a todo el mundo, que sirvan de testigos que yo estoy en esto. ¿Qué hago con ese compromiso que hice con el Señor? ¿Lo vivo realmente? ¿O simple y sencillamente digo como que sí, pero finalmente no? ¿Cómo vivo la vida?
Entonces, el bautismo, mis hermanos, no termina cuando sales del agua. Comienza cuando decides caminar diariamente con Cristo. Diariamente con Cristo. Les digo, seguimos cometiendo errores. ¿Por qué? Porque se nos olvida la relación que tenemos con el Señor. Se nos olvida que cuando estamos en algún lugar, dice la palabra que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, ¿qué dice? Allí estaré yo en medio de ellos. Se nos olvida que en el mundo espiritual, si tuviéramos esos ojos como el siervo de Eliseo, para ver ese ejército que tenían con ellos, poder ver al Señor Jesús que está sentado allí a su lado, mi hermana. ¿Qué haríamos de ver al Señor así en ese sentido, ahí a tu lado, mi hermano Alan? Que te diga, tranquilo, hombre, todo está bien. O que en algún momento te diga, bien hecho, hijita, lo hiciste muy bien. Puedes hacerlo mejor, Alan, pero de momento vamos bien. Si pudiéramos tener esa capacidad de ver esa imagen como una realidad, que lo es, pero estamos hablando de un plano espiritual en donde normalmente no tenemos ese acceso. Por fe decimos, aquí está, sí, por fe. Pero imagínense el golpanazo que sería poder tener ese privilegio de verlo. Yo creo que muchos miedos se nos quitarían de golpe. Muchas dudas se nos irían de golpe. Podríamos pensar a veces, me vino a la mente algo que a veces estamos, una vez me tocó una persona, no es que no haya cómo mencionarlo, una persona atea, y que dice, ¿por qué oran tanto para que una persona sane si dicen que cuando mueran van a estar con él? Desde el punto de vista lógico, tiene sentido. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, Señor, quiero estar contigo, pero todavía no. Sí, no me tomes la palabra porque todavía no. Sí, quiero escuchar que me diga, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Sí, pero todavía no. ¿Quién soy para decirle, todavía no? No soy nadie. Su voluntad está por encima de cada uno de nosotros. Puedo orar y puedo pedir, sí, puedo hacer todo eso. Pero lo que quiero que veamos es, lo que nosotros diríamos en el peor de los casos, que muera la persona, que muera yo, ¿a dónde voy a ir? Con Él. Amén. Hablamos muchas veces que dicen, es que es un lugar mejor. No, no es un lugar mejor, es el óptimo. Es el óptimo, no hay más allá. No hay más allá. Entonces el bautismo no termina cuando sales del agua, mi hermano. Comienza cuando decides a caminar diariamente con Cristo. Diariamente con Cristo. Les pregunto, ¿de veras eres cristiano? ¿Hasta este momento has obedecido el mandato del bautismo? ¿Estoy viviendo conforme a lo que simboliza? ¿Mi vida refleja la nueva criatura que digo que soy? Como les decía, el bautismo bíblico nace de la fe. Es un acto de obediencia. Simboliza la muerte y la resurrección. La muerte a mi vida anterior, a una resurrección en la vida del Señor. Es una declaración pública de mi pertenencia a Jesús y marca un inicio en el discipulado. No es un medio para ganar la salvación. El bautismo, quiero recalcar eso, no salva. Nada. De hecho, la ceremonia del bautismo dura, ¿cuánto les gusta? Todo lo que es el culto, a lo mejor unas 2 horas. 2 horas a lo mucho. 2 horas y media, exagerándolo. Pero la decisión de seguir a Jesús, mi hermano, esa es eterna. Esa trae consecuencias eternas. El seguir o no seguir al Señor Jesús trae consecuencias eternas en todo esto. La pregunta, mi hermano, no es si el agua está lista para recibirme. La pregunta es que si tu corazón está dispuesto para tomar esa decisión.
Vamos a orar, mis hermanos. Si hoy, amado Padre Celestial, tienes a bien, Padre, tu corazón dispuesto para con nosotros, te ruego, Padre, que nuestros corazones estén dispuestos a tu Hijo Jesús. Puede ser, mi Señor, que de momento no hayamos obedecido este mandato de tu Hijo. Pero finalmente la invitación que nos haces está abierta en todo tiempo. Sabemos, Señor, que no es necesario que seamos perfectos como tu Hijo Jesús. Que seamos lo que somos, y eso vale para ti, Señor. Porque una vez que hemos puesto nuestra fe en tu Hijo Jesús, Él nos ha justificado nada más por esto. Que nuestro corazón, Señor, sea obediente a seguirte. Que no pospongamos, Señor, aquello que tu Hijo Jesús estableció como un paso para sus discípulos, Padre. Y en esa condicionante que nos pones de arrepentimiento, Padre, oro, mi Señor, como si lo hiciera por primera vez. Amado Padre Celestial, te ruego, Señor, que perdones mi vida pasada, Señor, mis errores, mis pecados, mis fallas, Señor. Me arrepiento, Padre, de todo lo que pude haber hecho mal. Pero hoy, Señor, a partir de este momento, declaro que creo en tu Hijo Jesús y lo declaro como mi Señor y Salvador. Y creo desde el fondo de mi corazón que tú le levantaste entre los muertos. Espero, mi Señor, y ruego que tu Santo y Divino Espíritu, Padre, me use, sea mi maestro, sea mi guía, y que cada cosa que haga, Señor, sea de tu mano. Mi Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.